Psicología social. A continuación hablaremos acerca de la historia de la psicología social y su influencia en diferentes campos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar acerca de la historia de la psicología social. La historia del pensamiento acerca del hombre. El camino recorrido por el pensamiento humano ha sido históricamente dicotómico. Desde los antiguos griegos como Platón 427 y 347 a.C., se busca comprender dos órdenes de fenómenos: la naturaleza de la realidad, lo objetivo, y el carácter del alma, la mente inmortal y eterna, no sometida a las leyes de la naturaleza. Luego tenemos a Hipócrates 469 y 361 a.C., incluye en su consideración de lo humano aspectos psicológicos y sociales, también fisiológicos, aunque su perspectiva del hombre tiene bases claramente biológicas. Luego tenemos a Aristóteles, que destaca la pertenencia del hombre al mundo de la naturaleza. El hombre es un animal capaz de pensar e inhibir un impulso natural. Fue un precursor del empirismo, así como Platón lo fue del racionalismo. El pensamiento cristiano medieval retrasó radicalmente la posibilidad de estudiar la conducta humana, que se había empezado a perfilar en muchos años atrás. Luego tenemos en el siglo XIV el Renacimiento, que ya el hombre es percibido como un miembro de la naturaleza. Tenemos en los siglos XVI y XVII que se da un vínculo más estrecho entre teoría y evidencia empírica, se alejan la especulación metafísica. Tenemos después el pensamiento de René Descartes en el siglo XVII, que significa un cambio del paradigma. Legó a las ciencias humanas una consideración del dualista del hombre: la mente forma parte del mundo natural y que el cuerpo es como una máquina que puede funcionar automáticamente. Dio un gran impulso a las investigaciones anatómicas y también a las fisiológicas. Tenemos también lo que es la psicología social. ¿Cómo surge la psicología social? Para entender esto es importante tener clara la definición. Es el concepto de relación, interdependencia, interacción, influencia, modificación de la conducta y las creencias de una persona debido a la presencia de otras. La psicología social enlaza la conducta de fenómenos micro y macrosociales. La psicología también se desarrolla en un terreno empírico al ritmo de las demandas de la sociedad y de la utilidad de respuestas que fue brindando. Aquí tenemos a Carl Wright, que intenta explicar cómo la sociedad influyó en la cognición, la motivación, el desarrollo y el comportamiento del individuo a través de dos constructos: el ambiente y también la conducta de las personas. Luego tenemos el contexto social en el surgimiento de la psicología social. Al trazar orígenes históricos de la psicología, tenemos a Gordon Allport, que considera que las raíces de la psicología social yacen en el terreno intelectual de la tradición occidental europea. Más reciente es un fenómeno característico americano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también a Carl Wright, que identifica la Segunda Guerra Mundial como la influencia más poderosa al desarrollo de la psicología social, y a Adolfo Hitler como la persona que mayor impacto tuvo tanto en el surgimiento de problemas humanos como en la búsqueda de soluciones. También aquí se da lo que hubo el flujo migratorio de científicos europeos como Kohler, Weidner y Lewin. Además, hay una frase muy importante de Lewin que decía: creer en la razón es creer en la democracia, porque garantiza a las personas que razonan un estatus de desigualdad. También después tenemos a cuáles fueron los principales precursores. Los comienzos de la psicología social se remontan en el siglo XIX en Francia con los trabajos de Gabriel Tarde. Fue reconocido tardíamente como un precursor de la psicología. Interioriza las normas que se transforman en lo más íntimo del sujeto y subraya el carácter dinámico y selectivo, construyendo una conciencia colectiva. En cambio, Durkheim afirmaba que lo social, las normas sociales, son exteriores al individuo y ejercen sobre él una coerción que le es extraña. Dentro de la historia de la psicología también se destaca la importante figura de Wundt, que fue un científico que crea simultáneamente una psicología experimental. Apunta a mostrar los espíritus y mentes de diferentes pueblos, razas y comunidades, cómo piensan, hacen y se instalan en el mundo, así como sus culturas, lenguaje y costumbres. Y la cultura se define como un proceso colectivo influido por los cambios históricos. También tenemos a Gustavo Le Bon, que bueno, él dice que los fenómenos de la masa eclipsan todas las características humanas individuales positivas. Y también propende una conducta inconsciente e irracional, de modo que los hombres sienten, piensan y actúan de un modo completamente distinto a como lo harían las demás personas. También tenemos la historia de la psicología social, que es en Estados Unidos.
Dice que Edward Roche postula una psicología social que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales, de las interacciones sociales, tales como se dan en las situaciones de invención, combinación original de ideas en la mente individual y colectiva. También tenemos a William McDougall, que bueno, él desarrolló inicialmente una psicología individual llamada Introduction to Social Psychology, que considera los instintos como origen o causa de la conducta humana individual o social. Para McDougall existen instintos sociales que determinan la conducta social. También es importante tener en cuenta que es la psicología social psicológica. Deriva de la psicología general y surgió en a principios del siglo XX, fundamentalmente en Estados Unidos, vinculada al conductismo, que dejó de ser la ciencia de la mente para convertirse en la ciencia de la conducta. La psicología social sociológica está más emparentada con la sociología, estuvo vinculada con el interaccionismo simbólico y es la escuela que se desarrolló en la Universidad de Chicago a principios del siglo XX, sanación de los significados plasmados en la interacción incorporada a sí mismo. Explicar sobre el conductismo en la psicología social. Voy a decir que el conductismo social considera que la relación entre las personas y las acciones y conductas que llevamos a cabo se vuelven un estímulo que van a provocar en otro una respuesta, que a su vez se volverá un estímulo para el primero. Ahora voy a hablar sobre la influencia inicial del conductismo en la psicología. Fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emocionales y los sentimientos. El conductismo ha influido en la psicología de tres maneras. La primera, que ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta a otra más funcional, que hace el significado de las condiciones estimulares para el individuo. La segunda, que ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de casos individuales y ha demostrado los conceptos y los principios conductistas para ayudar a resolver problemas prácticos. Para mí, del conductismo social, el yo y la mente son un producto y una consecuencia de la interacción social. La formación depende mucho del lenguaje. Voy a hablar sobre el movimiento de la teoría de la Gestalt en la psicología social. Gracias a las técnicas de desarrollo ahora se pueden estudiar aspectos sociales como confianza, desconfianza, conformismo social, liderazgo y entre otros de forma experimental. Calder y Kafka fueron los primeros en enunciar estos principales postulados que voy a mencionar a continuación, que en este caso va a ser el agrupamiento perceptual, que es basado en el destino común de los elementos que asimilan que así van al mismo lugar. La asimilación y contraste, que se benefician las diferencias entre estímulos y así logran un campo homogéneo o que se agudicen las respuestas. La similitud, que se asimila a error y con actor en un tono. La proximidad, dime con quién andas y te diré quién eres. Los límites comunes, todos los argentinos son iguales. La consideración de causa y efecto y la experiencia pasada y la expectativa futura. El psicoanálisis en la psicología social. El psicoanálisis como método para el abordaje se utilizó para curas terapéuticas. Esto en los siglos anteriores fue muy cotizado, ya que ayudó demasiado a todas las personas, a casi gran mayoría de las personas, en esto que se le utiliza como cura terapéutica. Sigmund Freud reconoce que somos seres sociales y que interactúan culturalmente para transmitir comportamientos. Spitz observó niños desde su nacimiento hasta más o menos de edad escolar y observó tres momentos críticos, que en este caso son la sonrisa, miedo al extraño y el lenguaje. El interaccionismo simbólico. Esta corriente considera la comunicación como base de toda su relación, analiza la naturaleza simbólica de la vida social y se enfoca en la comunicación interpersonal. También voy a decir que el interaccionismo simbólico propuso tres premisas. Actúan sobre la base del significado que le atribuyen a los objetos y situaciones que los rodean. Por ejemplo, ¿por qué no nos comportamos de la misma forma en todos los lugares o con todas las personas? La siguiente premisa es: los individuos significan el mundo en base a la interacción con otros actores. Y la tercera y última premisa: los seres humanos son parte de un proceso de interpretación y cambio constante. George Herbert Mead. Este fue un filósofo, sociólogo y psicólogo social norteamericano. Este propuso que el ser humano comienza el entendimiento del mundo social a través de un juego, es decir, que los niños van adaptando papeles o roles a medida que van jugando.
Para mí es importante diferenciar a la persona del organismo, por cuanto el organismo no necesariamente es persona, pero la persona es totalmente distinguible desde el organismo. Desarrollos cognitivos en la psicología social. La psicología cognitiva pretende mostrar la conducta del individuo que no está regulada directamente desde el exterior por el medio físico o el medio social, sino que los estímulos externos están mediatizados por la manera como el individuo organiza, interpreta y percibe los elementos de este mundo externo. Hay dos perspectivas. La una es la cognición social europea, que enfatiza la dimensión social del conocimiento. El conocimiento tiene un origen sociocultural, pues es algo compartido por grupos sociales. Y la siguiente es la estadounidense, hace hincapié o énfasis en el individuo, en sus procesos psicológicos. El individuo construye sus propias estructuras cognitivas a partir de las interacciones con su entorno físico. Las teorías del equilibrio para el cambio de actitudes. Originales en Fritz Heider, 1946-1958. Se enfatizan los procesos cognitivos. Somos conscientes de nuestras actitudes y comportamientos. Estamos motivados a ser y parecer coherentes. El cambio de actitudes es la herramienta para equilibrarse a nivel individual. A partir de esto nace la teoría de la congruencia y la teoría de la disonancia. Teoría de la atribución causal. Se crean patrones explicativos definidos que tienen consecuencia para nuestros sentimientos, nuestras actitudes. La persona utiliza un modelo mental en su entorno para tomar decisiones y regular la conducta. La cognición social. Promueve una relación entre la psicología cognitiva y la psicología social. Aborda la manera en que las personas dan sentido a la experiencia en las relaciones intrapersonales de la vida cotidiana y explican su conducta propia o ajena. Jerome Brunner, uno de los más grandes psicólogos vivientes, realizó su aporte en la psicología social desde el marco de la psicología cognitiva. Adhiere un enfoque histórico para comprender la naturaleza de la mente, la construcción de significados y el contexto de la historia y la cultura. La psicología social europea presenta globalmente un interés más pronunciado por lo social, hunde sus raíces en las ideas de los padres fundadores de la psicología social, en particular Durkheim. Las representaciones sociales. Es una representación del psicoanálisis que se refiere a la forma en que un grupo piensa acerca de sus experiencias. Son las formas en las que la sociedad se representa a sí misma, diferentes de representaciones individuales. La psicología social del cambio, la innovación y la influencia de las minorías activas. Para ejercer influencia social, las minorías deben poseer dos condiciones: visibilidad y reconocimiento social en relación con la mayoría. La minoría ejerce influencia social si de modo persistente y consistente asume y sostiene la posición coherente. De este modo abre la posibilidad de expandir la base del apoyo social del grupo. La categorización social, relaciones entre grupos, estereotipos e identidad social. Las personas tienden a percibir a otras personas como más parecidas a ellos mismos si los consideran pertinentes al mismo grupo, y al contrario, los verán enfatizados las diferencias si no los consideran miembros de su grupo. Este proceso de categorización social es central para explicar las relaciones intra e interpersonales, así como para comprender la formación de la identidad social. Otros desarrollos de la psicología social europea es que los aportes más relevantes de los psicólogos europeos vienen de Francia, Inglaterra y España. Destacan también los trabajos de la Escuela de Ginebra de William Dosey y Gabriel Mugni, que unen la influencia constructivista de Jean Piaget a las ideas cognitivas. Dosey acentúa la importancia del contexto social e ideológico en el comportamiento humano, y otras perspectivas actuales se centran en el análisis del discurso y de la psicología retórica, que enfocan cómo construyen su mundo las personas por medio del habla y de los textos. Michel Foucault influyó notablemente en Francia y en la Escuela de Frankfurt en la segunda mitad del siglo XX, incursionó en varias áreas como psicología, filosofía, historia y política, y enfatizó en temas como el poder, la subjetividad y la subjetivización. La influencia de Foucault fue muy importante para las ciencias sociales porque su cuestionamiento constante llevó a no considerar nada como definitivo. El constructivismo social. El constructivismo tiene su expresión en la psicología en dos teorías: en la epistemología genética de Jean Piaget y en la psicología de los constructos de George Kelly.
La problemática central que plantea el constructivismo gira alrededor del conocimiento de la realidad y de la existencia objetiva de la realidad. Plantea que el sujeto construye activamente el mundo y en este proceso se construye a sí mismo. Y una reflexión final es que a partir del desarrollo de la psicología social se empezó a captar el interés por la experiencia de las personas y la forma en la que otorgan significado a su vida. Se acentuó más la importancia de lo social de manera de las experiencias significativas que emergen de los procesos de intercambio social. Gracias. Ahora que terminamos de estudiar sobre la historia de la psicología social, entendemos por qué es importante conocer sobre ella, ya que nos permitirá saber sobre las diversas corrientes dentro de esta ciencia, las técnicas utilizadas desde el inicio de la psicología, entre otras cosas que influirán tanto en el enfoque teórico como práctico de nuestra vida profesional. Gracias.